Buenos días, 8 de la mañana, menuda noche ha tenido que pasar Christine Lagarde, que en un momento de ella apuntando 50, 25, 50, 25, 50, 25, ¡nada! Esa es la cuestión esta mañana, si Lagarde al final deja la subida de tipos de interés en nada. Vamos a ver Frankfurt a partir de las 2 de la tarde, pero 50, 25, 50, 25, 50, 25... ¿Y si Lagarde está en jaque mate a estas horas? ¿Y si Lagarde ha estado sin dormir? Y no solo metafóricamente, porque lo que viene encima es el movimiento en el que haga lo que haga, los culpables de la situación que ahora mismo tenemos encima de la mesa por culpa de una subida tardía y demasiado acelerada de tipos de interés, se están encontrando ahora mismo en jaque mate y sobre todo frente a la pared, acorralados, viendo que cualquier decisión que hagan por culpa de haberse cargado el sistema por el camino va a estar vista de manera incorrecta. 50 puntos básicos apuntaba esta noche Christine Lagarde en su agenda y decía, me van a culpar si la crisis financiera no se ataja. 25 puntos básicos, voy a llamar a que la situación financiera es peligrosa para el conjunto de los bancos europeos. ¿Y cero? ¿Nada? Se desatará el pánico total. Por lo que 8 de la mañana llega el primer día de match ball. Es verdad que luego habrá ventaja para uno o para otro, para el mercado o para los bancos centrales, y se jugará ese segundo match ball la semana que viene. No solo con el Banco Central, no solo con la Reserva Federal, sino con el Banco de Inglaterra, que hoy ha visto como Jeremy Hunt le decía, mira estos 20.000 millones de libras al mercado. Y como el Banco de Inglaterra ha hecho ¡fop!, calladito, a la espera de que no le estalle la crisis financiera también en los morros. De tal manera que ya tenemos a los culpables enfrente de la pared, nerviosos a más no poder, tensión por encima de 16, 17, la mínima en el entorno de los 11, 12, cerca del pasmo, e intentando ver qué decisión toma cuando la mano empieza a temblar. Lagarde tiene hoy el día, la semana horribilis, la semana más complicada, a la hora de intentar entender qué hace Christine Lagarde. Y miren, una parte de gozo sí que hay en torno a eso. Por fin empiezan a pagar las consecuencias que los ciudadanos en sus noches llevan ya empezando a sufrir en los últimos meses. Solo tienen que ver lo que sucedió con el Euribor en la jornada de ayer, tercer día consecutivo de bajadas. ¿Por qué? Porque el mercado dice que has tensionado tanto la cuerda que acabas de romperla. Y lo mejor de todo, o lo peor para ella, es que ahora mismo otro francés viene a la mente, Jean-Claude Trichet. Cuando todo el mercado le decía, no subas, que ya estamos camino de la crisis financiera, no subas, que ya estamos camino de la crisis financiera, no subas, que estamos en crisis financiera, no subas, que estamos financieras. Bienvenidos a esta rueda de prensa, subimos los tipos de interés. Trichet ha pasado a la historia por su trichetazo. Hoy ese lagardazo está a punto de llegar, porque muy probablemente Christine Lagarde, cuando lanzó los papeles esta madrugada en su habitación diciendo ¿y qué hacemos mañana en el Banco Central Europeo? ¿Y cómo convenzo a mis compañeros de que mis alas eran de verdad? Soy un halcón. ¿Cómo les convenzo de que hay que poner 50 puntos básicos que van a marcar totalmente y por tercera o cuarta vez todo su mandato en el Banco Central Europeo? Llegaste tarde, llegaste mal, lo hiciste mal en la subida y encima te has cargado todo por el camino y puede ser que seas la última en iniciar el proceso de bajada. De tal manera que, gracias a Dios, le ha salvado durante esta pasada madrugada que el Banco de Suiza ha salido ya al rescate con 54.000 millones. Pero nos ha dejado claras dos cosas. Una, que sí que había un problema, que además tiene cifra, 54.000 millones de dólares. Dos, que ayer Christine Lagarde se pasó el día con los miembros del Banco Central Europeo llamando banco a banco en toda Europa viendo cuál era el contagio en el caso de la caída de Credit Suisse. Es decir, si sube 50 puntos básicos, dentro de 2 semanas, dentro de un mes, dentro de 2 meses, si hay una crisis financiera, oiga, es que no sabíamos cuál iba a ser el contagio de Credit Suisse. ¿Cómo que no? Llamaste antes de la reunión, lo sabes perfectamente. Es más, mañana se conoce la inflación de Europa. ¿Qué vas a hacer? ¿Ahogar al sistema? ¿Ahogar ahora mismo? ¿Golpear todavía más el sistema financiero? Sistema bancario, en una situación en la que recuerda mucho a 15 años atrás, 2008, cuando tú ya la viviste,
vas a golpear esta mañana Bloomberg, FT, las portadas de los diarios, vienen en la intervención. Lo que ayer decían que no iba a suceder, hoy ha llegado. No ha llegado el titular de que UBS o Safra Sarasin, que estaban ayer removiendo a ver si era una opción de compra, ni por esas. Lo que ha llegado hoy es un balón de oxígeno. Ojo, porque 3.000 millones se van a poner en la recompra de deuda directamente para intentar evitar la quiebra inmediata. Y luego los 54.000 millones nos enseñan el error garrafal del CEO de Credit Suisse, que en lugar de decir directamente cuál era la salida de depósitos, prefirió decir una frase que en toda la banca europea le van a recordar el resto de su vida. Ya se han reducido ligeramente los depósitos, las salidas, perdón, de capital, salidas de depósitos. ¿Qué significa que se han reducido las salidas? ¿Cuánto te habían aumentado las salidas? ¿Cuál es la cantidad de las salidas que tenías y cuánto te sigue saliendo? Porque reducir ligeramente de 54.000 a 25.000 tampoco notaba tanto. De tal manera que se ha vivido otra vez un error garrafal de un consejero delegado que se las llevaba crudas, 1,5, 1,6 millones, venga, vamos. Y que no ha sabido ni tan siquiera gestionar la crisis por la que le estaban pagando sus propios accionistas, poniéndole ahí como consejero delegado. El eterno problema de la banca cuando vienen los problemas. Y es que en el fondo no se puede contener el problema cuando es un problema de salida de depósitos. Fíjense, porque esta mañana lo que tenemos aquí es la cifra. Este es el agujero. Esta es la clave fundamental de esta mañana. Esta es la cifra, 54.000 millones de dólares. Pues para estar muy sana la banca europea, miren el agujerazo de inicio. Porque si algo aprendimos en 2008 es que, como la pequeña rotura en una camisa, que van metiendo el dedillo y luego 2, y luego 3, y luego 4, y luego el puño, y luego al final ya lo revientas todo. Pues así vivimos en 2008, como eran los problemas financieros. Ahora mismo ya hay problemas. Fíjense, porque este rescate lleva a esta noticia. Credit Suisse sube un 21% en preapertura tras darle la oferta de liquidez. Ya tiene la liquidez, pero ahora tiene una intervención. Vamos a ver cómo responde el conjunto del sistema a que Credit Suisse tenía un problema de liquidez. 54.000 millones. Credit Suisse solventado, que es lo que suele pasar en estos entornos. Que cuando el inversor ha olido sangre, Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic ayer, Credit Suisse esta madrugada, ¿qué va haciendo el inversor? Girar la mirada. Va cambiándola y dice, y ahora me voy a por quién puede tener liquidez, quién puede tener problema de liquidez. Y esa va a ser la jugada esta mañana. Ahora Europa ya está cercada. Estados Unidos ya ha intervenido, ya ha abierto liquidez. Suiza, con el Banco de Suiza para Credit Suisse, ya le ha abierto liquidez. En uno y en otro caso, piensen una cosa. Si llega a haber un comprador, estas líneas de liquidez no habrían estado. Si llega a entrar un comprador rápido, todo esto no habría sucedido. El domingo, en Estados Unidos, se hablaba de que llegaba en las próximas horas el final de las ofertas y la compra del Silicon Valley Bank. ¿Dónde está la compra? De tal manera que ante la ausencia de compra, UBS, Safra Sarasin, que habrán visto la fotografía y han dicho, mira, yo quiero dormir no como este. Quiero dormir bien por las noches, no como este. De tal manera que mejor aparte ese cáliz de mí. Y en esa fotografía se mueve el comportamiento esta mañana. Credit Suisse, 21% arriba. Es balón de oxígeno para Christine Lagarde. No sabemos si tanto como para ver si esos son 50 puntos básicos. Ojo con que ponga 50 puntos básicos si el miedo, el temorcillo en la banca europea empieza a moverse. Ahora, ¿cuál era el temor principal en la banca europea? Esta caída. Porque aquí sí que había afección en derivados, y prácticamente todo, CMBS con locales comerciales. Aquí la fotografía se empezaba a enturbiar. 20%, lo ven aquí, arriba Credit Suisse, 21% en este arranque. Vamos a ver cómo se mueven los mercados, precisamente cotizando esta, que es la noticia fundamental de esta madrugada. Cómo al final ha cedido el Banco de Suiza a intervenir ante la posibilidad de quiebra. Por lo que vayan un paso más adelante, había una posibilidad de quiebra. Cuando Credit Suisse estaba solicitando a últimas horas de la noche ayer que hubiese una línea de liquidez,
y al final el Banco de Suiza lo ha dado, es porque ha visto el Banco de Suiza que lo que decía Credit Suisse era tal cual, que había un problema de liquidez importante. ¿Será suficiente? El mercado estima por ahora que sí, pero estaban subiendo los futuros en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha sucedido en Estados Unidos? Un movimiento de estar mucho más contenido. S&P 500 ya está plano, Dow Jones 0,04, Nasdaq 0,13. ¿Por qué? ¿A dónde se va a dirigir la mirada? Y sobre todo, se está generando un problema de liquidez en la banca por culpa de las subidas de los tipos de interés, porque el agujerazo total, solo en Estados Unidos, es cercano a 800.000 millones. Y eso solo se arregla en el balance de los bancos bajando de manera vertical los tipos de interés. Bajándolos otra vez hasta el cero, cosa que no va a suceder. Acercándolos todo lo que se pueda al cero. Vamos a ver si eso se puede o no se puede. El mercado europeo sí mira con una fotografía ahora mismo de euforia el movimiento de Credit Suisse del Banco Central Suizo, subida de 1,5 por parte del DAX, subida del 1,81 por parte del Eurostoxx, el VIX rebaja ahora mismo 0,05 en 25,80, pero menos de lo que veíamos hace unos minutos, porque el mercado está cotizando que aunque hay una línea de liquidez, esto ya se hizo en 2008, el problema si está en el balance va a perdurar. Y luego hay un problema posterior. Yo te he salvado 54.000 millones, pero ¿cuántos pueden ir detrás? Es decir, ¿cuántos clientes hoy de Credit Suisse dicen hasta luego? Dame el dinero que me voy a UBS, Safra Sarasin o a otra entidad, entendiendo Suiza, o un JP Morgan para decir, aquí te quedas con tu liquidez. Se ha abierto la espita, cabe un dedo, pero hay que ver si cuando se rompe la camisa cabe toda la mano. Y ahora mismo el dedo son 54.000 millones. Cae la volatilidad, sube Europa, empieza a caer Estados Unidos a estas horas. Petróleo arriba, viendo cómo la línea de liquidez, la salvaguarda, el salvavidas, viene ahora mismo al mercado, 0,76%, pero miren dónde está el crudo Brent. Luego hablaremos de ese tope que ha dicho el G7 que no lo quiere tocar en marzo, que era cuando tenía que revisarlo a la baja, 74,25, ¿para qué lo van a tocar? Si van a llevar a la economía a tal recesión que ya va a tener Rusia el precio muy por debajo de los $60. Oiga, es que vamos a bajarlos a 30, no te preocupes. Si al ritmo que se están cargando la economía está en 30 para Rusia, en el de los Urales, dentro de un mes y medio, al ritmo que van. 68,16. Piensen que comparado con el Brent se está cotizando a $35 hacia abajo. Imagínense, si ya está en el tope más o menos donde querrían bajarlo, donde dice por ejemplo Robin Brooks de IF, entre 30 y 40, ya los tienes. El G7 le ha dicho, bueno, ¿para qué vamos a volver a reunirnos que estamos aquí tranquilamente pasando el día para ir a hacer una revisión del tope que en el fondo para lo que está sirviendo con Rusia, que es prácticamente nada, si ya lo hace la recesión que estamos provocando? Recesión / depresión. Mire el movimiento también de alimentación, después de ver cómo el acuerdo del grano estaba saliendo con fuerza, el oro reduce hoy más de medio punto porcentual, la plata reduce en el entorno del 0,4%, el cobre muy alineado con metales industriales con recuperación económica sube 0,13%, el paladio también muy relacionado con la actividad económica sube un 0,22%, el dólar cae un 0,03%, 104,24, el euro sube 0,06 a la expectativa de que en esa tirada de papeles de Christine Lagarde se le haya quedado en la cabeza 0,50, 0,50, 0,50. Hoy vamos a ver la obstinación Lagarde. Si Lagarde dice, yo dije esto y no me pienso bajar, o si Lagarde dice, de verdad me creo lo de la data. Oiga, es que yo voy a hacer en función de los datos. Tienes, bueno, un precipicio financiero ahora mismo, salvado en primer lugar por Estados Unidos, luego por el Banco Central de Suiza y ahora te toca a ti, porque el foco se te va a poner en la banca europea. Y aún así, data, pa'l Simeone, pero yo soy Ancelotti, es decir, ya lo tenía pensado. 50. Si hace eso, hoy el mercado va a entender que el data, pa' mi madre. No, es que data, la próxima vez que diga data, saldrá una carcajada en medio de la rueda de prensa, o de sus propios miembros, de los dobbies que le van a decir, Constanzo ayer que le dijo, 25 puntos básicos y vámonos de aquí rápido, es decir, votamos, comunicas, preguntas, hasta luego.
Es lo mejor que puede hacer el Banco Central Europeo. Como Lagarde con ese tono de, bueno, veremos, yo creo, en la siguiente reunión, bueno, y el forward guidance, ¿de qué me hablas? ¿Pero cómo de qué te hablamos? Si acabas de dar 2 subidas de 50 puntos básicos. No ha dado forward guidance desde julio del año pasado y lo da justo en medio de una crisis financiera. 8:15 de la mañana, miren gráficos del día que vienen asociados a lo que hoy tiene que ser una descompresión. Como hoy Credit Suisse. No solo el 21%, sino sus credit default swaps y todo el movimiento alrededor del banco no se vea perfectamente reflejado en un movimiento de recuperación, tenemos un problema. Aún así, VIX ya menos 1%, la subida también ya llega a los mercados americanos en futuros. Esta es la cotización de Credit Suisse, mercado americano, cotizando ayer, el movimiento de 1,93, marcando, fíjense, desde los 3, el movimiento de caída. Miren el siguiente gráfico para que vean la parabólica de caída que ha hecho la entidad y porque es su principal accionista. Decía, mire, déjame en paz ya, ¿cómo que tengo que poner más dinero? Lo que tenéis que hacer es decir la verdad, ha llegado, quiere una línea de liquidez, dámela. Ahora el inversor, su principal inversor, el árabe, dice, bueno, ahora ya por lo menos decir la verdad. Es que antes decíais una caída ligera. ¿Cómo que caída ligera? 54.000 millones. ¿Qué va para vosotros ligero? ¿Dónde está la ligereza? No, es que se nos ha caído el banco entero. Bueno, pero ha sido ligeramente caído. ¿Pero cómo que ligeramente caído? Es que se nos ha caído un poquito, ligeramente los depósitos, pero ya mucho mejor, mucho mejor. 54.000 millones de boquete. Para un consejero delegado que salió en Bloomberg a decir, no estamos tan mal, como Laporta. ¿Pero cómo que no están ustedes tan mal? Que tienen un boquete ahí en medio de la entidad. Que tienen un boquete en las cuentas. Que van a llevar a toda la banca europea al desastre por su culpa, por su obstinación, por querer mantener ahí el nombre. Estamos aquí. Miren el siguiente gráfico que nos marca lo que para el consejero delegado, el anterior, lo que para el consejero delegado, vamos al gráfico anterior, es una salida ligera. Es decir, yo me imagino al consejero delegado de Credit Suisse cogiendo su trineo, ¿no? Poniéndose aquí y dice, bueno, esto va a ser ligero, no me la voy a dar. ¡Bum! ¿No? Pues, no, venga, esto es una salida ligera. ¿Pero cómo que una salida ligera? Si se te ha ido la mitad. Ligera. Es decir, a partir de... Bueno, primero que tienen que hacer con este hombre es mandarlo a su casa. Oye, ¿no te gusta esquiar? Pues aprovecha los últimos días de esquí. Aprovéchalos y prepárate ya para la temporada que viene. Sigue esquiando. Pero ¿ustedes se imaginan bajando esto? Oiga, es que esto es una salida ligera. ¿Salida ligera? Pero que casi se te cae el banco al suelo. Y tú sigues saliendo en Bloomberg, a una entrevista diciendo, no estamos tan mal. ¿Ustedes ven de verdad mal al banco? Yo veo que no estamos tan mal. Pero ¿cómo que no están tan mal? Este es el problema de Europa. En Estados Unidos esto se solventó el pasado viernes. Ayer, y todavía el Banco Central Europeo siguen allí con las manos aquí en la frente, puestos ahí tomando el sol en Frankfurt, porque ha salido el sol hoy, y diciendo 50 o 25. ¿Cómo que 50 o 25? Que te vas a cargar todo. Pero puedes dejar ya, niña, la manivela, ¿no? Puedes dejar la manivela ya, déjala, ¿no? Pues lo mismo con Lagarde. Oye, puedes dejar ya la subida de tipos. En plan, soy súper guay porque subo 50 puntos básicos y salgo en todas las noticias. No, hombre, no. Para el carro, hombre. Y luego a los suizos. ¿Cuándo pensabais intervenir? ¿Cuándo pensabais que había una salida de depósitos ya desde el año pasado, desde el tercer trimestre del 22? ¿Cuándo pensabais entrar a intervenir un movimiento que se estaba cargando la banca europea por el efecto de Credit Suisse? ¿Ya? No, es que es ligera la salida de depósitos. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿La mitad de los depósitos? ¿Ligera el movimiento de salida? Que has pedido 54.000 millones. Ha renunciado al bonus, de 1,6 millones este buen hombre, que donde debería estar es esquiando hoy. No debería ni ir a la oficina, debería estar despedido. Pero esta pasada madrugada, el problema es que tampoco van a encontrar a otro que se quiera poner ahí. Miren el siguiente gráfico. Oiga, los credit default swaps. ¿Qué son los credit default swaps? Miren, esto es un desastre. Es que esto no se vio ni en 2008. Esto significa que cada vez que alguien tiene algo de Credit Suisse, intenta asegurar que lo pierde todo. Bueno, pues ese intento de asegurar que lo pierde todo es esto. Venga más caro, más caro. ¿Hasta cuándo? Miren el siguiente gráfico, para que lo entiendan en un porcentaje. Hasta el 60% del valor.
Eso es lo que están marcando los Credit Default Swaps ahora mismo de Credit Suisse, con una yield que a 2026 marca que si tú tienes 1.000 millones, el Credit Default Swaps, por si lo pierdes todo, es el 60% de los 1.000 millones. 600 milloncitos puestos ahí en un seguro por si lo pierdes, que dice, mira, para eso ya lo pierdo. Ese es el tema fundamental. Esta es la razón de los Credit Default Swaps y el significado de los Credit Default Swaps. Tengo 1.000 millones expuestos ahí. Quiero asegurarlos para no perderlos. Bueno, pues ponme 100 millones más, ponme 200. No. El 60%. 600 kilos por cada 1.000 millones que tienes que poner en un seguro contra impago. Miren el siguiente gráfico que nos marca el movimiento si lo vemos a un año. Pero la típica salida de capitales, la típica fuga de capitales ligera, vista por el inversor, pánico en estado puro es lo que ha sido Credit Suisse. Vamos a ver en la jornada de hoy que se percibe que va a pegar un subidón del entorno del 21 o más. Pero a partir de ahí llegarán las preguntas. Porque también estaba todo resuelto el lunes. También en Europa. También se veía Credit Suisse que decía que Silicon Valley Bank era diferente. Uy, pues para ser diferente has necesitado 54.000 millones. Y hoy tienes a todos tus traders comprando bonos con 3.000 millones que no son tuyos. Tradeando. Venga, dame bonos, que te los compro. Uy, que ya no quedan 3.000 millones. Ay, pero ya no hay nadie más. O sí. Que es la siguiente pregunta. El next step de toda esta historia. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana el otro gráfico que ha hecho ¡boom! Lanzar esta mañana toda Christine Lagarde. Voy a subir tipos. Y dices, ¿pero qué tipos? Si tu repo ya está al nivel del 2 años alemán. Perdón, por debajo. Por encima, perdona. El 2 años alemán está ya por debajo. Es que voy a volver a subir tipos. ¿Puedes dejar la manivela ya? Hija, ¿puedes dejar de tocar la guitarra a puñetazos? ¿Que es que no me dejas descansar? Pues eso mismo le está diciendo el inversor ahora mismo a Lagarde. Oye, aprende primero a tocar la guitarrita y luego no nos pones de los nervios a todos. Entonces, en este entorno, ¿pero qué medio punto? ¿Pero qué medio punto? Euribor, pero si está así. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque la recesión a la que nos estaban llevando, era de caballo a la espera de ver cuándo estallaba todo esto por los aires. Oiga, es que vamos a reducir el balance. Christine, no hace falta que lo anuncies ya. Powell, la semana que viene, no anunciéis que vais a reducir el balance, porque ya da lo mismo. Aquí es donde se ha notado vuestra absoluta inutilidad dentro del sistema. La pequeña banca ya va a comprimir el crédito. Oiga, que quiero un crédito, hasta luego. Oiga, que quiero que te vayas. Pero directamente, no va a haber crédito. Es evidente que en un entorno de crisis sistémica, solo con la duda y con lo que pasó en 2008, el crédito se va a reducir a lo bestia en Europa y también en Estados Unidos. Entonces ya no hace falta, es que voy a reducir el balance. Bueno, si te empeñas, pero luego no nos digas dentro de 3 meses que se ha reducido el crédito por lo bien que lo habéis hecho en el Banco Central Europeo. Porque lo único que habéis hecho ha sido poner piedras por el camino. Pero ahora el crédito ya no se va a reducir por la reducción del balance del Banco Central Europeo ni de la Reserva Federal. Se va a reducir porque las propias entidades, al ver esta curva aquí, van a decir, espérate, Pepe, espérate, ¿a dónde llevo los tipos de interés? Miren el siguiente gráfico que nos marca cómo se va a mover hoy la jornada. Con el Banco Central Europeo como protagonista principal. A las 2 de la tarde, 2:15, vamos a conocer la decisión, aquí hora española, en Estados Unidos, en el entorno de las 9:15 de la madrugada, en la costa este de Nueva York. Y ahí vamos a empezar a ver qué es lo que ha hecho el Banco Central Europeo, qué es lo que tenía escrito Christine Lagarde antes de lanzar los papeles esta madrugada, cuando se vio sin poder dormir y que va a salir ojerosa a la rueda de prensa. Y a partir de ahí vamos a ver la fotografía de cómo nos queda. La reunión más complicada del Banco Central Europeo, la semana horribilis jamás imaginada por Christine Lagarde y la sombra de Trichet persiguiendo a la presidenta del Banco Central Europeo. José de la Morena, muy buenos días desde Frankfurt. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás, José Antonio? ¿Qué es lo que se vive? ¿Se percibe ya ese clima de tensión ahí detrás, aparte del frío que veo que estás pasando?
hace frío y pasaba una ambulancia con un camión de bomberos detrás hace unos segundos, casi el incendio que debe tener por dentro el propio Banco Central Europeo, que desde anoche viene contando o tratando de contarnos que no hay ansiedad, que no hay un problema, pero la realidad, como comentas, es que se están rescatando propiamente dicho bancos. Al final, darle una inyección de liquidez de 54.000 millones de dólares a Credit Suisse en realidad es salir al rescate como regulador de una entidad y no hacer que lo paguen los accionistas. Es decir, hay que salir, hay que rescatar y tenemos que evitar una quiebra. Bueno, veremos qué ocurre con esa subida del 21% que comentabas y sobre todo veremos qué hace Christine Lagarde. Comentábamos antes que no es una persona, Christine Lagarde, que haya tomado decisiones importantes. Siempre se ha dejado arrastrar por lo que ya venía contando su predecesor, Mario Draghi en este caso, pero le pasó lo mismo en el Fondo Monetario Internacional o incluso cuando era ministra de Finanzas en Francia. Es la primera decisión importante que tiene que asumir, que tiene que ser responsable y, como decías, en el retrovisor, Jean-Claude Trichet, el hombre que subió los tipos de interés en 2008 y nos llevó a todos al desastre, ¿no? Que nos dio el golpe final, la puntilla al sector bancario. Bueno, pues en ese sentido, Christine Lagarde también en esa misma línea tiene que, insisto, asumir qué va a hacer, si cumple su propia palabra, si sube 50 puntos básicos o si asfixia un poco más a un maltrecho sector bancario que viene sufriendo y mucho desde el pasado viernes. En ese entorno de la Morena, ¿qué es lo que se percibe que pueda haber a futuro? Es decir, la línea de liquidez ya la ha puesto la Reserva Federal, ya la ha puesto el Banco de Suiza. Se supone que han estado durante las últimas horas, se estaba por lo menos comentando que 3 días después o 5 después ya empezaron a hablar con las entidades financieras. Un pequeño detalle, haber hablado antes de la reunión. Sí, también Europa pueda poner una línea de liquidez alrededor de la banca por si hubiera problemas, porque la que se está comentando esta mañana es que ya aprendimos en 2008 que cuando uno salen al rescate, 3 se quedan en el aire viendo a ver si también salen al rescate. Vamos a ver, ¿no? A partir de las 2:15, las 2:45, 2:30, si Christine Lagarde apunta también a esa línea de liquidez. Y el otro punto que se está hablando mucho es sobre ese mecanismo antifragmentación, que ayer, con el movimiento de bajada de Alemania de sus diferenciales, se abrió un poquito la grieta con Italia. Sí, vamos a ver qué dice al respecto de esto último. Por cierto, y ya que mencionas Alemania, hay que recordar que Olaf Scholz dijo que no había ningún problema al respecto de ese tipo de contagios, pero el Deutsche Bank, por ejemplo, es el mayor banco de derivados del mundo y tiene bastante exposición, entre otros, por ejemplo, a muchos de los productos y de los colaterales con los que cuenta Credit Suisse. O sea que eso por un lado. Y por el otro, sobre esa percepción que dices de si se va a instaurar, es bastante probable que termine también abriéndose esa línea de liquidez desde el propio Banco Central Europeo, sobre todo con un por si fuera necesario. Pareciera que es lo que va a salir de aquí. No tanto porque los bancos propiamente de la zona euro lo pidan. Hay que recordar que ni Silicon Valley, ni los bancos estadounidenses, ni Credit Suisse en realidad pertenecen a esa zona euro. Es decir, no están propiamente regulados por lo que a Christine Lagarde compete, aunque es verdad que sus decisiones tienen una importancia tremenda dentro del impacto que puedan sufrir precisamente las entidades bancarias si suben los tipos de interés, por ejemplo, ¿no? Que es lo que estábamos hablando, si va a cumplir su palabra de hace 10 días o no. Vamos a ver qué ocurre con eso. Pero decíamos, ¿puede haber una línea de liquidez? Parece que sí, que sobre todo se ponga a disposición de los bancos en forma de repos. Lo que es cuestionable es el interés, porque al final eso supone también una salida de depósitos, o eso podría incluso incrementar o asfixiar todavía más, si es que eso le importa al Banco Central Europeo, que quizá no, el crédito a los ciudadanos. Pero ahí va a estar una de las claves, en cuál sea ese interés, y dos, a lo mejor lo que puede es intentar congelar la propia tasa de depósitos, para que los bancos que tengan esa necesidad de dejarlo quieto, es decir, de intentar tomar liquidez y no soltarla después al mercado, ni intentar dar crédito, bueno, pues intentar rebajarles esas condiciones de manera que puedan tener ese dinero quieto para necesidades precisamente de liquidez, de capital, y que no sufran después el estrés, por ejemplo, que está sufriendo Credit Suisse, que como bien comentabas, bueno, pues ha sufrido una salida de depósitos importantísima. Y además, hay que recordar también que aunque abra con una subida del 21%, no es lo mismo que caer. Caer un 25 y luego subir un 21, en realidad no es subir lo mismo que caíste, es la mitad, poco más o menos, para que nos entiendan, ¿no? Porque el recorrido subes el porcentaje se hace desde donde estás, ya caído. Entonces, bueno, yo creo que las entidades bancarias todavía tienen un examen importantísimo a lo largo de toda la jornada de hoy, y que la decisión de aquí, del Banco Central Europeo, la decisión de Christine Lagarde a partir de las 2 de la tarde, tiene mucho que decir. Insisto, su primera decisión importante, la primera vez que tiene que hacerse totalmente responsable de lo que le pueda ocurrir a todo el sector financiero, y con ello pues dejar su nombre impreso en las páginas, para bien o para mal.
Bueno, yo creo que el nombre impreso ya lo ha dejado, sobre todo porque decisiones importantes que ha dejado pasar, bueno, tiene 3 o 4 por el camino, y que ahora lo que haga hoy solo puede empeorar ya, bueno, que el nombre salga un poquito más también, feo. José. Sí, decía yo que el caso Tapie también le persigue, ¿no? De aquellos días en Francia también, aunque se dijo que el delito estaba prescrito, se consideraba hecho. Quiero decir que efectivamente hay muchas vinculaciones sobre Lagarde, pero bueno, que quizás sea la decisión más importante que ha tomado hasta ahora lo que al sector, no sé familiarmente, pero desde luego en lo que al público se refiere va a ser una de las decisiones más importantes que tome en su vida. Muchísimas gracias, José de la Morena. Enseguida estamos también viendo todo el detalle allí desde Frankfurt y con todas las novedades que van saliendo y, por supuesto, estaremos a partir de las 2 de la tarde en ese especial aquí en Negocios Televisión viendo todo lo que se iba allí. Esperemos que suba un poquito la temperatura, ¿no? Porque ahí al lado del Main debes estar absolutamente congelado, tú y Puyalto, ¿no? Hace fresquito, sí. Ayer nevó, hoy no. Así que de momento pues por ese lado nos libramos, pero sí. No pasa nada. De todas formas, que bastante caliente está ya el sector financiero. Un buen día, de la Morena, nos vemos enseguida. 8:31 de la mañana, Eva Villanueva, con toda esta fotografía, con el bálsamo que parece que ha hecho de 54.000 millones el Banco Central Suizo, cómo ha venido el mercado asiático durante toda la noche y sobre todo los futuros sí que vienen muy animados, sobre todo en Europa, a la espera de la decisión Lagarde, que esperemos que no la vuelva a liar. Bueno, pendientes y con permiso de lo que pase con Lagarde, es verdad que esa petición de préstamo es agarrarse a ese colchón que ofrecía el Banco Nacional de Suiza, esas instituciones financieras en la jornada de ayer. Parece que entra el bálsamo, subidas del 1,38% en los futuros del DAX, futuros del IBEX 35 que avanzan en 1,39%, aunque aún así el IBEX tiene que recuperarse de esa caída del 4% de este miércoles de 8.759 puntos, que lo lleva a mínimos del mes de enero. Lo que vemos en ese movimiento y de lo que venimos es una sesión en Asia donde también tenemos que decir que ha pesado ese miedo, esas turbulencias del sector financiero y lo que pueda ser ese efecto no solo de Credit Suisse, sino por supuesto esos colapsos de Estados Unidos. Con todo, el índice Nikkei en Tokio hemos visto cómo se ha dejado un 0,80%, ha llegado a perder el nivel de los 27.000, esa barrera psicológica en la jornada de hoy, y todo esto en una jornada en la que hemos visto caídas, es verdad, bastante moderadas en esas grandes instituciones como UFJ, Mitsuno, Mitsubishi Financial, caídas del 2% más o menos, pero vemos como en compañías como Toyota, compañías sector auto y tecnológicas, hemos visto caídas del 1,20%, SoftBank, la de referencia tecnológica, se deja ese 1,45% y miramos ya a la Lasertec, que suele además llevar a cabo ese mayor volumen de negociación, recuperarse el 1,77%. Todo esto en una jornada en la que hemos visto en China como el Hansen de Hong Kong se ha dejado el 1,87% esta mañana, y en la que vemos como el sector, las grandes tecnológicas, se ven han sufrido ese golpe a lo que son las tensiones, las turbulencias, las dudas del mercado y, por supuesto, ese nuevo mensaje de Estados Unidos, de la administración Biden a TikTok, de que o venden sus participaciones sus inversores asiáticos o llegará esa prohibición a nivel general. Baidu, 7% es lo que cae, Tencent, 3% de retroceso, y Alibaba, que se deja ese 2%, con un tecnológico, ese Hansen tecnológico, que se deja el 1,50%. Veremos a ver lo que da de sí. De momento sienta bien el mensaje de Credit Suisse, sienta bien que pida ayuda, tan solo 54.000 millones de dólares. Veremos lo que da de sí el día. Gracias, Eva Villanueva. Va a dar y mucho que sí el día. Vamos a ver, lo primero ya lo tenemos, primera hora para empezar ya el día con ganas, es que Credit Suisse se ha rendido a la evidencia. Lo que estaba negando su consejero delegado, la banca en general. Tienes un problema de liquidez. Que no, que soy muy diferente a Silicon Valley Bank. Sí, tan diferente como que tu agujero es más grande que el suyo en el balance. Pero la clave fundamental esta mañana, con la subida de Credit Suisse, es que al menos acaba de aceptar la evidencia. Y la evidencia es 54.000 millones. Los necesito. No puedo seguir. Lo primero es saber que estás enfermo. A partir de ahí, vamos con las pruebas, que es a donde entra ahora, en donde entra ahora el mercado. ¿A dónde va a entrar ahora el mercado? Es, oiga, 54.000 millones, ¿suficientes o no? Parece que sí. Balsamito de aceite esta mañana, también lo tuvimos el martes, Y luego llegamos ayer y dijimos, desnudos, venga, otra vez al agua. Pues esa es la fotografía que tenemos esta mañana. Pero
Banco Central Europeo, en esa primera clave del día que hemos visto con De la Morena, va a ser la clave fundamental. Su decisión va a ser escrutada hasta el más mínimo detalle, sobre todo en la fotografía a largo plazo. Voy a reducir el balance. ¿Para qué? Si ya el dinero va a salir porque la banca va a restringir el crédito todo lo que pueda, lo va a constreñir, va a decir, ¿a qué vienes? A pedirte un préstamo. Ja, ja, ja. Ve pidiéndoselo o a los del Bitcoin o a los del Banco Central Europeo cuando saquen la moneda digital. Pero la fotografía de la banca va a ser para. ¿Por qué? Por la descompensación que hay entre que yo sigo dando créditos y me están saliendo los depósitos. Hasta que no se equilibre el entorno de depósitos, la banca dice, nanay, que no pongo más dinero en préstamos. Euribor, la mayor caída de su historia en 3 días, en un mensaje claro a Christine Lagarde. Piensen hasta qué punto el mercado, no, hay que seguir a la FED y a los bancos centrales, y el mercado diciendo sí, hasta que nos lleven a la ruina. El mercado ha entendido perfectamente que Europa no podía soportar una subida de tipos de interés que fuera más y más arriba. Hasta el punto que el mensaje que tenemos que extraer de los últimos días es que el mercado prefiere la inflación, el susto o muerte. El susto es la inflación, la muerte es la crisis financiera. De tal manera que el mercado ha dicho, me quedo con el susto, déjame la inflación en el 5%. Si ya estamos conviviendo con ella, si ya hay una subida de la alimentación del 16% en términos interanuales, nos dicen, eso será mucho más. No, del 16%, bueno, vamos a comprar el pulpo como animal de compañía. Si ya vivimos con eso. Ya vivimos con la inflación, con lo que no queremos vivir es con 2008. Tasa de paro, 20 y pico %, ahora en el 12, 13, déjanos en España, En Estados Unidos, déjanos en el 3,6, venga 4, pero déjanos con el susto. De tal manera que el mercado ha dicho, preferimos susto a muerte. Ante una cosa u otra, ante la necesidad de tocar un botón u otro, déjame que apriete la crisis inflacionaria. De ahí que también el Euribor dijo una vez que van a entender los bancos centrales lo que el mercado le estamos diciendo, que es que te lo cargas todo, que te lo vas a cargar todo. El Euribor dijo, vámonos para abajo, dándole un respiro a quienes van a renovar la hipoteca ahora, que estaban ahora mismo aquí. Y que, oye, bueno, nos ha bajado unas decimillas. Vamos a ver si hoy no le pega otro repunte arriba, volviéndose a pasar y cometiendo el mayor error, sobre todo en política monetaria, muy al nivel de Jean-Claude Trichet, de tomar las medidas solo en función de tu decisión anterior. Oiga, es que la data, usted no se la cree si hoy sube 50 puntos básicos. Si usted sube 25 puntos básicos, la data, sí se la cree. Y además lo puede explicar claramente. Otra cosa es que luego el mercado entienda el pánico. Pero el pánico con 50 también lo puede entender el mercado. Credit Suisse y esa petición de rescate va a estar todo el día sobrevolando la fotografía también del Banco Central Europeo y del mercado en Estados Unidos para ver qué afección puede tener la banca estadounidense. Piensen que antes de que el Banco Central Europeo dijera que estaba preguntando a la banca europea, el Tesoro norteamericano ya estaba investigando el tema de Credit Suisse. Pidió incluso información a Credit Suisse en Estados Unidos, viendo cómo la banca grande en Estados Unidos podía tener afección en derivados. Antes de que Europa dijera nada, que están al lado, ya Estados Unidos decía, cuidado. El otro punto fundamental está en el entorno, por supuesto, de la llamada ayer que hemos comentado con José de la Morena y con ese crédito que les estoy comentando que es la clave fundamental. ¿Para qué balance? Pero si las entidades ya van a reducir la cantidad que ponen encima de la mesa. 8,39, enseguida abre Europa, pero hay un tema importantísimo. Vamos al siguiente gráfico, y es el tope al petróleo ruso. Pero, ¿y estos de dónde los han sacado? ¿Del Banco Central Europeo también? ¿O es que están haciendo puntos para irse al Banco Central Europeo? El G7 se opone a la reducción del límite de precios del crudo ruso de $60 de barril. Miren, yo cuando vi la noticia esta ayer, no sabía si era parte del ransomware de los rusos a nivel mundial, o era San Valentín, no, lo otro, o era lo de las inocentadas estas. Pero, ¿cómo que no van a tocar el tope? Es más, dijeron en la última reunión esta que se hicieron ahí de gambita, venga, marisco, dijeron los del G7. En la reunión de marzo lo vamos a revisar.
Pero el data este famoso de los bancos centrales, vosotros no lo sabéis, ¿no? Habéis visto que no sirve para nada. No, le hemos reducido mogollón. ¿Pero qué le habéis reducido vosotros? Mendrugos. Lo ha reducido el precio del petróleo. Y ahora tenían una ocasión única en el G7 de meterle un bofetón económico a Rusia descomunal, que es hacer lo que es evidente que tenían que haber hecho desde el minuto cero. Oiga, griegos, los barquitos estos bien amarrados en el puerto y no se vende ni uno. Ceuta, oiga, aquí hay una flotita de barcos puestas aquí que como vengas te chocas. Y por supuesto, tope al petróleo ruso, 30. ¿Pero por qué 30? Oiga, porque producen al entorno de 20, 25, 19. Si usted se lo pone a 60, triplica en beneficios el coste de producción. Pero ¿ustedes de dónde han salido? Porque no, ya no es un problema solo europeo, que en el G7 están de todos los lados. No se entiende. Pero ustedes, ¿qué hacen? Entonces llegan ahora y para seguir insistiendo en el error, porque como nos ha gustado equivocarnos, pues ahora llegamos, la Comisión Europea dice que el presidente Biden advirtió a la Unión Europea que Washington no tiene ganas de reducir el límite de precios. Y dice, ¿y de qué tiene ganas tú? ¿De qué tiene ganas? ¿Pero cómo que no tiene ganas de reducir el precio? ¿Y de qué tiene ganas? ¿De tomarte ahí un curasán con un zumito de naranja? ¿En tu avión? A ver, pero ¿no queréis hundir la economía rusa? Entonces, no cortáis los barcos en Ceuta, que siguen yendo para allá, que parece la nueva ruta de los cruceros de turismo. ¿No le evitáis que los oligarcas griegos vendan los barcos a Putin para saltarse el tope? Pero es que ya Putin debe estar pensando, ¿y para qué compro barcos? Si no me bajan el tope. Putin debe estar diciendo, ¿qué les pasa? Lo debe mirar. Es decir, ayer tuvo que ver esto Putin y decir, ¿nos han hackeado a nosotros? En lugar de nosotros al mundo, ¿nos han hackeado a los rusos? Imposible. Sí, pues sí, imposible. Lo que han hackeado es a la manera de decidir, por no decir otra cosa, de la toma de decisión, sobre todo de Europa y en este caso también de Estados Unidos. Pero que solo sirve el tope como mucho en $30. Y lo demás es un brindis al sol. ¿Qué hacen que siguen aquí? Y sobre todo, el Biden. No, es que no tengo ganas de reducir el límite de precios. ¿Pero qué te ha pasado? ¿No has dormido bien o qué? Vas a una reunión del G7, necesitas tener todos los datos de cómo ha entrado y cuántas veces ha entrado en vigor el tope y sobre todo a qué precio está vendiendo Rusia. Otra cosa es que Biden tenga más información sobre que esa flota fantasma permitida, entre comillas, por no impedir que los oligarcas griegos, ustedes piensen que a los oligarcas griegos les van a sancionar dentro de 50 años. Ah, perdón, que se nos olvidó, la sanción a los oligarcas griegos que le estaban vendiendo los barcos a Putin. Pues claro, todo llega con tanto retraso temporal que entonces no hay manera de poner una sanción en el momento en el que tiene que entrar. O hay otra opción. Oiga, ¿ustedes no quieren tirar abajo la economía de Rusia? ¿Por algo? ¿Por China? ¿Por India? ¿Por Turquía? ¿Por vuestro propio petróleo? ¿Por qué no se baja a $30 el tope del precio del petróleo ruso cuando es evidente que no ha funcionado en esta primera etapa? Cuando no se ha reducido por el precio del petróleo. Oiga, que se nos ha caído el precio del petróleo. Y por supuesto el de los Urales, más. Pero una tomadura de pelo propia a la altura del G7 y a la altura de un presidente estadounidense que intenta boicotear todo lo que puede la economía rusa, pero en lo que de verdad puede boicotear a la economía rusa, dice que no le apetece. ¿Pero cómo que no te apetece? ¿Qué quieres, jugar a la brisca o al mus o qué? ¿Qué es lo que te apetece? No, es que me quiero ir a mi garaje a ver los papeles clasificados que tengo allí, que nadie, bueno, que me lo están investigando, al lado de mi Chevrolet del 60. ¿Qué es lo que te apetece, Biden? En el entorno de Rusia. ¿No quieres hundir su economía? Incomprensible. Absolutamente incomprensible. Miren el siguiente gráfico, que nos marca, esto no parece,
estos son nuestros amigos de iCapital, que nos marca el statement del Banco Central Suizo hablando de estabilidad, estabilidad y estabilidad. Repitió y repitió, nos lo enseñó ayer Javier del Valle, estabilidad, estabilidad, liquidez, contagio, es decir, si destacamos, fíjense, riesgo, estabilidad, liquidez, no indicaciones, riesgo directo de contagio, pues para no tener riesgo directo de contagio le han metido 54.000 millones. Confirma de Credit Suisse, tiene un suficiente nivel, capacidad de capital. Esto salió 4 horas antes de la línea de liquidez abierta, cuando ya Credit Suisse les suplicó: oiga, Banco Central de Suiza, que necesito dinero. No, si está muy bien, ¿me puedes abrir una línea de liquidez? No, si estás fenomenal. Déjame que mande un statement en el que diga que estás seguro que con eso calmamos el mercado. ¿Me puedes abrir una línea de liquidez? No, que vas a estar fenomenal. Voy a mandar el statement. ¡Boom! ¿Me abres la línea de liquidez ya y dejamos de hacer el tonto todos? Toma, 54.000 millones. ¿Me das además 3.000 ya que has alargado toda esta tontería tuya durante todo el día, en lugar de hacerlo a primera hora cuando abría el mercado? ¿Me das 3.000 millones más ahora para que compre deuda? Que es lo que le dijo ya a última hora Credit Suisse. ¿Pero dónde estás? ¿Qué estás haciendo? 3.000 millones más por la broma. Esto costó 3.000 millones más. No, que está todo fenomenal. ¿Pero qué fenomenal? ¿Ves el boquete? Tengo miopía, no lo veo. Pues ponte las gafas, chico. Mira el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana el movimiento ayer de que esto está como está, es decir, que vamos camino de la recesión. Hoy llegará y la semana que viene los bancos centrales volverán a contarnos su milonga, la inflación. Hoy tiene que llevar previsiones Christine Lagarde, que ayer decía, vamos a elevar la inflación a largo plazo o a medio plazo. Pues lleva lo que quieras, sí, total. Son papel mojado ahora mismo. ¿Qué previsiones va a llevar de inflación? En un entorno donde las ventas minoristas en Estados Unidos han tenido ayer, lo contábamos en directo, en el especial de Credit Suisse, esta caída, este desplome. Vamos a llevar la inflación a largo plazo un poco más arriba. ¿Qué inflación? Si te está desplomando la economía, se te está cayendo, que no tiene fuerza para sujetarla. Y ustedes saben el pánico que ha habido durante estos días, cómo habrá penetrado en el sentimiento del consumidor a la hora de decir: Pepe, no gastes, María, no gastes. Estarán los dos diciendo: ¿pero qué has hecho hoy? Que te has gastado 3 euros hoy. El gasto ahora mismo está en que no gastes, que nos están diciendo lo de 2008. Fíjese que este dato del gráfico de Bloomberg nos viene antes de todo el lío. ¿Cómo serán las ventas minoristas en los siguientes datos que conozcamos? Y sobre todo, ¿qué vas a tomar la decisión? ¿Con este dato o con este? Parece evidente, ¿no? Bueno, veremos a ver. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana una fotografía rápida que nos pone IF, por cierto están en Frankfurt, donde está de la Morena, viendo cómo esa fotografía que veíamos entre el 2 años alemán y la tasa de depósito, cruzándose ya, la vemos ya en los fondos federales contra el precio del mercado para septiembre de 2023. Es decir, que no tienes otra. Que esto es la previsión de ayer. Que tú subes todo lo que quieras, que lo vas a bajar más rápido. Pero que el mercado te está descontando, que le estás haciendo un agujero ya a la banca y el sistema financiero está sufriendo. No, vamos a hacer 2 subidas. ¿Qué te lo vas a cargar? Que no puedes hacer 2 subidas a este ritmo. Que pauses ya. Pausa, relaja, los bancos respiran, empiezan a ver, ya ha pasado, ya no me miran, ya no vienen a pedirme créditos, ya no los tengo que tirar de aquí. Dale un poco de margen y sobre todo que bajen los tipos de interés. Susto o muerte en este contexto. Susto o muerte. No, queremos muerte. Pues oye, chicos, vete. Es evidente que preferimos el susto. Es evidente que el conjunto de la economía dice susto. Susto. Pero fíjense el movimiento ya, no solo en Europa, sino en Estados Unidos, de que los tipos tienen sí o sí que empezar el proceso de bajada. Aún así, ¿qué es lo que se empieza a ver? Cómo la liquidez está empeorando ya. Eso que les decía, no, si los bancos ya no tienen que hacer, los bancos centrales ya no tienen que hacer mucho. ¿Por qué? Pues porque los bancos, en el fondo, que se están jugando su dinerito, el del Banco Central en el fondo se lo está llevando así, dame, porque es su sueldo. Pero el del banco
Se está jugando los cuartos, liquidez, empeorando, hacia arriba pero en vuelo. Fíjense, COVID, liquidez de la crisis bancaria de Silicon Valley y de Credit Suisse. Y luego el movimiento que también están teniendo las monedas, euro frente a dólar, dólar contra yen, en un movimiento de decir, madre mía, que en el ámbito monetario también está impactando, a la vez que veíamos el movimiento de subida de todo el sistema que está fuera del sistema, de toda la parte de blockchain y de Bitcoin. Mayor riesgo de aversión en ese VIX que vimos en la jornada de ayer, todavía lejos de los movimientos de 2002 por la guerra de Ucrania, pero esto tiene un contenido diferente, esto no es por la guerra, la guerra está por venir, que pueda afectar todavía en este 2023, pero ahora mismo eso es crisis financiera, ahí no está cotizando a Putin, ahí está cotizando a Credit Suisse, a Silicon Valley Bank. ¿Estamos lejos de tiempos del coronavirus? Aquí sí. Por lo que en lo bursátil sí se debería empezar a ver una recuperación. No sé si tenemos un gráfico más. Tenemos varios más, no uno. Esta carta de Ray Dalio que les recomiendo que la lean, que salió en la jornada de ayer, intentando decir que esto no era, que esto es el clásico evento de pinchazo de una burbuja de parte de una deuda con un ciclo a corto plazo por culpa de los tipos de interés, en el que el movimiento de endurecimiento monetario en el crecimiento del crédito, para intentar reducirlo por la inflación, está liderando un movimiento de contracción de deuda-crédito, pero que es un movimiento clásico que los bancos centrales deberían afrontar con los mecanismos naturales. Lo tienen en su página de LinkedIn, yo les recomiendo que esto es lectura obligatoria en estos días, para ver cómo Ray Dalio nos explica cuál es la situación y la posible salida de esto, que es simplemente un movimiento en el que hay que reducir, sí o sí, los tipos de interés. Y a partir de una reducción de tipos de interés, este movimiento de pérdidas en el balance de los bancos empieza a aflorar, a tener o menos pérdidas o incluso a tener beneficio. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana cómo la banca europea y la banca, fíjense que la banca estadounidense prácticamente no la ven en este gráfico, está aquí en flojito, ¿no? En azulito, 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 hasta aquí. Esta sería la línea de los bancos norteamericanos. Fíjense ante esta crisis cómo nos presentamos. Esto es 2008, banca europea fuerte a más no poder, con un capital solvente, convenciendo a todo el mundo de que era la mejor banca. De repente se va la marea, desnudo a más no poder, la banca europea, y empieza el movimiento de caída. Cae desde mucho más arriba, pero cae menos que la banca estadounidense, y a partir de ahí se genera, sobre todo por la crisis de deuda en Europa y los errores de Jean-Claude Trichet y del Banco Central Europeo en años posteriores, en la franja de 2008 a 2011, la gran debacle de la banca europea, que no volvió nunca a recuperar los tiempos pasados. ¿Qué sucedió aquí? Que la banca estadounidense se comió a la banca europea, y no precisamente en compras, posicionándose como ese elemento claro en el que había ganado la solvencia y la liquidez. Visto con años ya de perspectiva, lo que se puede ver es que esta crisis a quien benefició fue a Estados Unidos. Lo que esta crisis provocó fue el decoupling entre la banca europea y la banca estadounidense, siendo la estadounidense la que se llevaba toda la suerte del movimiento de salida. La banca europea jamás recuperó ya desde 2009, desde 2011, porque intentó la recuperación y vino la crisis de deuda. Y una vez que llegó la crisis de deuda, jamás recuperó ya el terreno perdido. Nunca, hasta hoy. De tal manera que incluso en esta crisis nos enfrentamos con un boquete enorme entre la valoración, la solvencia que ve el mercado alrededor de la banca europea, aquí abajo, y la americana, estadounidense, que la ve aquí arriba. Pero esto no era lo normal. Lo que pasa es que la crisis de 2008 supo aprovecharla a Estados Unidos para darle un golpe definitivo a la banca europea y dejarla sometida en el sistema económico internacional, sobre todo a la banca estadounidense, porque la banca estadounidense, para conseguir esto, necesitaba de la caída de estos. Y eso es lo que nos enseñó también 2008. Estados Unidos es un depredador económico. Y lo hemos visto ahora en 2022 con el petróleo, con los hidrocarburos. Y lo vimos en la pasada crisis financiera y lo empezamos a ver en esta. Cuando ha empezado el golpe en Estados Unidos, la pelota la han cogido, la han pasado del Atlántico de un lado a otro y han dicho, el problema está allí. Para quitar el foco sobre todo de Estados Unidos y no perder todo lo ganado. Esta es la subida de los bancos estadounidenses. Esta, que casi no se percibe en el gráfico de Bloomberg, pero esta subida se hizo a costa de la banca europea. Se hizo a costa de someter a la banca europea. Se hizo a costa de una regulación
que sometió sobre todo a una parte del sistema financiero europeo a no poder crecer. Y luego ya la banca central, el Banco Central Europeo, hizo el resto. Pero fíjense el movimiento de recuperación de la banca estadounidense frente a la banca europea, que refleja exactamente que la crisis de 2008 tuvo en el sistema bancario un claro vencedor, que fue Estados Unidos. Como siempre que hay un movimiento de crisis donde Estados Unidos sale dándole un pum a los europeos. Miren el siguiente gráfico, que nos indica también esta mañana cómo la actividad económica ya está desplomada. Cuando hoy aparezca Christine Lagarde a volver a contarnos la moto, a decirnos, venga, que no, que esto está todavía muy fuerte, pero qué fuerte. Ayer vimos el IPP, vimos las ventas minoristas, pero, oiga, ¿pero vieron ustedes el índice manufacturero Empire, que nos marca un camino anticipado a la actividad económica? Cayó un 24,6%. Pero, ¿cómo que la economía está de pie? La economía está desplomada. Lo que pasa es que no tienes los datos todavía porque te están llegando, pero sí tienes ya indicadores avanzados. El Empire conocido ayer nos dice una caída del 24,6%, perdón, una caída no, un desplome absoluto en la economía norteamericana por culpa de una demanda interna que ha dicho, para el carro, que ya no podemos con esto. 24,6%. ¿Qué nos van a venir a contar los bancos centrales hoy? De hoy y la semana que viene. Que todavía se ve síntomas inflacionarios. ¿Dónde? ¿En tu casa? ¿Dónde ves síntomas inflacionarios? Esa es la clave fundamental hoy. Miren el siguiente gráfico. Para terminar, que nos marca esta mañana, pues que todo esto que presentó ING, por ejemplo, la jornada de ayer, es papel mojado. Está en el mismo sitio que los papeles de Lagarde, allí en el suelo, tirados durante el día, durante la noche, diciendo, ¿y qué narices hago? Porque toda esta fotografía de 50, subo 50, subo 50, pero dejo pero ¿cómo vas a subir 50? Alma de cántaro. 50 puntos básicos. Y data dependence, ¿pero qué data dependence? Si te has pasado la data dependence por todo el edificio del Banco Central Europeo. ¿Qué data dependence? Si eras data dependence, entonces hoy no subirías 50 puntos básicos. Por lo que el escenario central que nos dice ING es ser data dependence, pero subir 50 puntos básicos. Tú puedes ser data dependence cuando te vas a volver a ver la semana que viene. Si no, ¿qué vas a hacer? 8:57, hoy es día Lagarde. Hoy es la semana horribilis de Lagarde. Y a partir de las 2 de la mañana, de las 2 de la tarde, 9 de la mañana en la costa este de Nueva York, la vamos a disfrutar casi con palomitas. Hoy es una gozada económica poder ver toda la fotografía de cómo el Banco Central Europeo afronta 13 años después de la crisis de deuda, otra vez al elefante en medio de la habitación. ¿Cómo lo saca de allí? Y eso es lo que vamos a vivir a partir de las 2 de la tarde. No hay otra protagonista que Christine Lagarde, que tiene hoy la peor opción posible que un banquero central pudiera tener.